verdad ya no veremos un The Last of Us 3? Híjole, yo creo que no se va a poder. En una reciente entrevista que se le hizo a Neil Druckmann relacionado con el live action de The Last of Us, se le preguntó acerca de una posible entrega nueva de The Last of Us, a lo que él respondió: estaba esperando esta pregunta, supongo que solo puedo decir una cosa, y es que yo no apostaría a que haya más de The Last of Us. Esto podría haber sido todo. Definitivamente estas declaraciones nos tomaron a todos por sorpresa, ya que como sabrán allá por el 2021 Neil Druckmann dijo que existía un esquema para una tercera parte, e incluso también en enero de 2023 dijo que creía que la historia aún tenía más que ofrecer, e incluso les puedo compartir, amigos, que en el documental que se realizó el año pasado llamado Grounded 2 Making The Last of Us Part 2, al final del documental Neil Druckmann, sin que nadie se lo preguntara, empieza a hablar de The Last of Us 3. Obviamente en este documental no dijo que ya estuviera en desarrollo o en planes de realizarse este videojuego, pero dijo que ya tenía una idea, en donde dijo que habría una línea que conectaba tanto The Last of Us 1, 2 y una posible tercera entrega, y fue después de eso donde dijo de que sí habría, o él creía que habría una tercera entrega de The Last of Us. So it does feel like there's probably one more chapter to the story. Honestamente, después de estas declaraciones me puse a reflexionar y personalmente me puse a pensar que estas declaraciones fueron muy apresuradas. Decir una declaración tan fuerte como de que no veremos una secuela se me hace algo que se le salió de las manos a Neil Druckmann. Realmente yo creo que él lo que tuvo que haber dicho es de que no tenía ni idea de qué va a hacer en el futuro con la franquicia, o tan siquiera decir de que no hay planes de una tercera parte por el momento, ya que Naughty Dog se está dedicando a Intergalactic, pero decir tan tajantemente esta declaración se me hace un poco absurdo, ya que como sabrán, a pesar de que Neil Druckmann tiene bastante poder sobre la franquicia, ya que él es director de ambos títulos e incluso también es director de Naughty Dog, no quiere decir que por eso él tenga la última palabra o que decida qué rayos se hace con esa franquicia, porque al final de cuentas quien realmente manda por sobre la franquicia y el estudio de Naughty Dog es PlayStation, y como bien saben, The Last of Us hoy en día es una franquicia bastante grande, tan así que como sabrán actualmente PlayStation le está sacando bastante el jugo con los live actions que están sacando actualmente y con diversos productos relacionados con la marca The Last of Us. Oigan, por cierto, paréntesis, de verdad que hubo un mal timing esta semana. Un día Neil Druckmann dice que ya no veremos The Last of Us 3 y al día siguiente PlayStation presenta un nuevo control inspirado en The Last of Us, que por cierto el control se ve facherísimo. Quiero 10, cierra paréntesis. Y por cierto también vemos cómo saca el jugo a estos videojuegos con los remasters que sacaron en la PlayStation 5, por lo que yo diría de que si en algún momento los directores y los ejecutivos de PlayStation dicen de que ya hay que sacar una nueva secuela para seguirle sacando el jugo a más remasters, más novelas, más series y más merchandising, estoy seguro de que eso sucederá, ya que como les digo, no es porque oigamos de estas declaraciones es que sea un no rotundo. Al final estoy casi seguro de que PlayStation dará luz verde para una nueva entrega de The Last of Us. Ahora nada más me quisiera centrar un poquito en las posibles cosas negativas de una tercera parte en estas circunstancias. Si es que llega a suceder una tercera entrega de The Last of Us en las circunstancias que les estoy diciendo, ya sea de que PlayStation fuerce a Neil Druckmann y Naughty Dog a hacer una tercera entrega de manera forzosa, podría casi llegar a ser una secuela que no cuele tanto con las expectativas que se tenían al principio, ya que como sabrán, cuando algo se hace de manera orgánica es lo mejor que puede existir. La verdad es de que personalmente yo quisiera pedirle al universo que le dé una idea magistral a Neil Druckmann y que haga él por voluntad propia ese The Last of Us 3, ya que si se llega a hacer a la fuerza o incluso PlayStation decidiera hacer esta tercera entrega pero ya sin Neil Druckmann y sin el equipo original de Naughty Dog, la verdad es que podríamos ver algo bastante diferente. No hay nada mejor de que un mismo estudio se encargue de una franquicia, pero la verdad es que no quiero pensar en esa posibilidad. Como les digo, ojalá que de verdad Neil Druckmann y su equipo se le dé una idea brillante y que la puedan ejecutar para una tercera entrega, pero al final de cuentas lo que importa es lo que tú crees. Tú piensas de que sí habrá un The Last of Us 3, yo la verdad es que creo que sí. Y sabes qué otra cosa es que creo, es de que creo que estos videos
videos que están por acá te podrían llegar a interesar. Te recomiendo este por acá, que es sobre un video acerca de la 9ª generación y de que por qué probablemente es una de las peores de la historia. Y por acá te dejo una historia acerca de un estudio bastante fantástico, el cual es el estudio Team Asobi, creadores de Astrobot. Por si le quieres echar un vistazo, no seas tímido, y también si quieres pues dale una suscripción al canal, te lo agradeceré yo personalmente. Nos vemos hasta la próxima, bye.